La vecindad estaba envuelta en un silencio extraño. El viento azotaba las rejas oxidadas y los pasillos parecían más largos de lo normal. El sol se ocultaba tras unas nubes grises, y cada rincón se llenaba de sombras que parecían observar. Esa tarde, los pasos de unos hombres uniformados retumbaron en los adoquines. Don Ramón salió de su departamento rascándose la cabeza, con esa expresión cansada que lo caracterizaba. ¿Otra vez la renta, señor Barriga?, preguntó con un tono nervioso, intentando forzar una sonrisa. Pero no era el señor Barriga quien venía. Eran dos policías, con miradas frías y documentos en mano. El ambiente se volvió denso. El chavo, que jugaba con una pelota vieja, dejó caer el balón, que rodó lentamente hasta los pies de uno de los oficiales. Ramón Valdés. Queda usted detenido, dijo uno de los hombres, mostrando un papel arrugado que parecía más una condena que una orden. Doña Florinda salió de su departamento al escuchar el alboroto. Kiko se aferró a su falda con miedo. ¿Pero de qué lo acusan? Don Ramón no le hace daño a nadie, exclamó con indignación. El oficial respondió con voz grave. Un crimen ocurrió cerca de aquí. Testigos dicen haberlo visto. Las pruebas lo señalan a usted. La sangre se heló en la vecindad. Doña Clotilde, que observaba desde su puerta, temblaba. El profesor Girafales, que había llegado con un ramo de flores para doña Florinda, guardó silencio, pero en su rostro se notaba la incredulidad. Don Ramón levantó las manos con desesperación. Yo no hice nada. Se los juro. Los policías lo esposaron sin piedad. El sonido metálico de las cadenas retumbó como un eco sin fin, mientras el chavo gritaba. Déjenlo. Don Ramón es bueno. Él no es malo. Pero nadie escuchaba. La autoridad tenía la última palabra. Esa noche, la vecindad no durmió. Una bruma espesa cubría los pasillos, como si la oscuridad se hubiera vuelto más densa tras la partida de Don Ramón. Las ventanas crujían con el viento, y cada sombra parecía moverse con intención. En el patio, el chavo lloraba escondido detrás del barril. Él no hizo nada. No hizo nada. Murmuraba una y otra vez, con los ojos enrojecidos. Kiko, abrazado a su pelota, susurraba. Mami. ¿Y si nunca vuelve? Doña Florinda, por primera vez, no tuvo respuesta. El profesor Girafales intentó consolarla, pero su voz estaba apagada. Incluso doña Clotilde, que solía bromear con sus embrujos, tenía los labios pálidos y las manos temblorosas. Al día siguiente, fueron a visitarlo a la prisión. El ambiente era sofocante. Pasillos húmedos, con paredes manchadas de moho y un olor a hierro oxidado mezclado con algo más, algo rancio, casi putrefacto. El eco de los barrotes al cerrarse hacía que sus corazones se encogieran. Lo encontraron sentado en un rincón de la celda, con la mirada perdida. Su bigote estaba desarreglado y sus manos temblaban. Don Ramón, gritó el chavo, corriendo hacia él. Chavito, dijo con una sonrisa débil. Yo no hice nada. Pero no me creen. Sus ojos, normalmente vivos aunque cansados, parecían vacíos. Había un miedo en ellos que helaba la sangre. Doña Florinda se acercó, dejando a un lado su habitual dureza. Lo sabemos, don Ramón. Todos aquí lo sabemos. Vamos a demostrarlo. El profesor Girafales asintió. Investiguemos, vecinos. Si las pruebas lo culpan, entonces debemos encontrar la verdad que las contradiga. El señor Barriga, que había llegado con ñoño, habló con voz grave. No importa la renta. Lo que importa es la justicia. Don Ramón apretó las manos contra los barrotes. Sus dedos temblaban, como si la prisión estuviera devorando su espíritu. Gracias. De verdad. Pero tengan cuidado. Hay algo raro aquí. Muy raro. Las luces parpadearon en el pasillo de la prisión. Y por un instante, todos escucharon un murmullo gutural que no venía de ningún preso ni guardia, un susurro que heló los huesos. El inocente pagará. Los días en la vecindad se habían vuelto pesados. El aire olía a humedad y óxido, y las risas infantiles que solían rebotar en los pasillos parecían extinguidas. Nadie jugaba, nadie gritaba. Hasta el barril del chavo parecía vacío de vida. Cada visita a la prisión era un golpe al corazón. Don Ramón se veía peor.
Su rostro se consumía lentamente, con ojeras profundas y piel pálida, como si la celda absorbiera su vitalidad. Lo más perturbador eran sus manos. Cada vez más huesudas, con las uñas desgastadas y un temblor constante. Chavito. Decía con voz débil. Yo no duermo. Aquí hay algo. En las noches siento que alguien me observa. Aunque no haya nadie. El chavo lo miraba con lágrimas, apretando los barrotes. Nosotros vamos a sacarlo, don Ramón. Se lo prometo. Pero cada palabra de esperanza se ahogaba en el ambiente fétido del penal. En las esquinas de los pasillos se oían ruidos extraños, como cadenas arrastrándose, aunque no había nadie cerca. Mientras tanto, en la vecindad, los vecinos comenzaron a investigar. Doña Clotilde aseguraba haber visto sombras moverse por los pasillos la noche antes del crimen. Eran como siluetas. Largas, negras. Se deslizaban por las paredes. Dijo, con los ojos muy abiertos. ¿Y por qué no dijo nada? Preguntó Kiko, asustado, abrazando su pelota. Porque pensé que era mi imaginación. Pero después de lo de don Ramón, ya no estoy segura. El profesor Girafales intentaba mantener la calma. Revisó el lugar del supuesto crimen, junto al señor Barriga y Ñoño. La calle cercana estaba manchada con algo que parecía sangre seca, pero lo más extraño era una marca en la pared. Un símbolo irregular, como un ojo deformado, pintado con un líquido oscuro. Esto no es natural. Susurró el profesor, pasando el dedo por la mancha. El olor era nauseabundo, una mezcla entre hierro y algo dulzón que casi provocaba arcadas. Doña Florinda frunció el ceño. ¿Y la policía no vio esto? Si lo vio, lo ocultó. Respondió el profesor Girafales con firmeza. Aquí alguien quiere culpar a don Ramón. La siguiente visita a la prisión fue peor. El ambiente se había vuelto aún más pesado. Había humedad en las paredes, y una gota blanca y viscosa caía desde el techo, formando charcos pegajosos en el suelo. Cuando lo vieron, don Ramón ya casi no parecía el mismo. Su ropa estaba rota, tenía arañazos en los brazos y su bigote estaba manchado de sangre seca. ¿Qué le pasó?, gritó el chavo. Don Ramón levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. No sé qué es esto. Escucho voces. Me dicen que me resigne. Que pronto vendrá lo peor. Doña Florinda se llevó la mano a la boca para contener un grito. Ñoño, escondido tras su padre, temblaba como una hoja. Resista, don Ramón, dijo el profesor Girafales. Estamos encontrando pruebas. Pronto lograremos que lo liberen. Don Ramón soltó una carcajada amarga, rota. ¿Libertad? Aquí no hay salida. Ni siquiera vivo. En ese momento, todos escucharon un golpe seco en la celda contigua. Un prisionero gritó como si algo lo desgarrara desde dentro. Luego, un silencio absoluto. El guardia ni siquiera se movió, como si aquel horror fuese cotidiano. El chavo, aterrado, se abrazó a los barrotes. ¿Qué fue eso? Don Ramón lo miró fijamente, con un rostro desencajado, y susurró. Chavito. Prométeme que si no salgo de aquí, no llores por mí. El silencio que siguió a esas palabras fue peor que cualquier grito. Esa noche, en la vecindad, los vecinos se reunieron en el patio. Nadie comía, nadie sonreía. El aire se sentía pesado, como si la desgracia hubiera echado raíces. El señor Barriga habló con voz temblorosa. Descubrimos que la evidencia contra don Ramón fue manipulada. No hay duda. Él es inocente. Pero si lo sabemos. ¿Quién quiere verlo preso?, preguntó Kiko, con lágrimas en los ojos. Doña Clotilde, con una voz apenas audible, respondió. No es quién. Es que... El viento sopló fuerte, y por un instante, todos juraron escuchar la misma voz susurrante que se había escuchado en la prisión. El inocente pagará. El chavo se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. No. Yo no lo voy a dejar. Yo voy a traerlo de vuelta. Pero en el fondo, todos sabían que el tiempo se agotaba. El amanecer de aquel día no trajo esperanza. La vecindad estaba más silenciosa que nunca, como si supiera que algo irreparable estaba por ocurrir. El chavo no había dormido en toda la noche. Sus sollozos resonaban desde el barril. Doña Florinda y Kiko no se atrevían a salir de su departamento, y el profesor Girafales fumaba un cigarro tras otro, con la mirada perdida.
Cuando el sol comenzó a asomarse, el señor Barriga llegó con el rostro desencajado. En sus manos traía una carpeta. Encontramos la verdad, dijo con voz ronca. Don Ramón es inocente. Todas las pruebas fueron manipuladas. El corazón de los vecinos se agitó con una chispa de esperanza. Entonces lo liberarán, exclamó el chavo, con los ojos brillosos. Pero el señor Barriga bajó la mirada. Llegamos demasiado tarde. El silencio que siguió fue como un puñal. ¿Qué significa eso?, susurró doña Florinda, con la voz quebrada. El señor Barriga respiró profundo, y continuó. Hace unas horas. Encontraron a don Ramón muerto en su celda. El grito del chavo desgarró el patio entero. Cayó de rodillas, golpeando el suelo con sus pequeños puños, mientras repetía una y otra vez. No. No. Él no. Él era bueno. Kiko se echó a llorar abrazado a su madre, mientras ella lo sostenía con el rostro bañado en lágrimas. Incluso doña Clotilde, que siempre presumía ser fuerte, se desplomó contra la pared, temblando sin control. Días después, la prisión reveló detalles que jamás debieron salir a la luz. El profesor Girafales fue quien leyó el informe en la vecindad, con la voz rota. El cuerpo de don Ramón estaba mutilado. Doña Florinda se llevó ambas manos a la boca para no gritar. No fue un preso común, prosiguió el profesor, tragando saliva. Su cuerpo tenía cortes extraños, marcas en la piel como símbolos. Y dentro de su torso encontraron un líquido blanco, viscoso. Como si algo lo hubiera invadido desde adentro. El silencio era absoluto. Hasta el viento había dejado de soplar. Ñoño, con la inocencia de un niño que aún no comprende la magnitud del horror, preguntó con voz temblorosa. ¿Y qué era ese líquido? El profesor Girafales no respondió. Cerró el informe de golpe y lo arrojó al suelo, incapaz de seguir leyendo. Las visitas a la tumba fueron constantes. Cada vecino llevaba flores, pero nadie se atrevía a hablar mucho. El chavo permanecía más tiempo que los demás, en silencio, sentado junto a la tierra fresca. Su mirada ya no era la misma. Había perdido la chispa infantil. Una noche, mientras la vecindad intentaba dormir, el chavo escuchó algo extraño. Provenía del barril, ese mismo en el que tantas veces se había escondido. Se acercó, temblando, y dentro escuchó un murmullo. Una voz débil, ronca, casi irreconocible. Chavito. El niño retrocedió con el corazón helado. ¿Don Ramón?, preguntó con voz quebrada. Del fondo del barril brotó un líquido blanco y espeso que goteó lentamente hacia el suelo. El olor era el mismo que describieron en el informe. Rancio, metálico, insoportable. El grito del chavo resonó en toda la vecindad. Los vecinos corrieron, pero cuando llegaron al patio, el barril estaba vacío. Solo quedaba el charco viscoso, brillando bajo la tenue luz de la luna. Doña Florinda se persignó, temblando. Él no descansa en paz. El profesor Girafales, con el rostro pálido, susurró. Alguien, o algo, quería que don Ramón sufriera. Y ahora, no sabemos si terminó. El viento sopló fuerte, y todos escucharon ese susurro gutural que desde el inicio los perseguía. El inocente pagará. El eco se extendió por la vecindad, mientras las luces titilaban y las sombras parecían alargarse. Desde aquella noche, jamás volvió a ser la misma. Y el chavo nunca más volvió a sonreír. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.